Muy buenos días, mi nombre es Carla Almendares y el día de hoy les estaré impartiendo la clase de lo que son la conversación en lengua estándar. Como les había mencionado, el tema de hoy es la conversación en lengua estándar. Sé que todos tenemos conocimiento de lo que es la conversación, lo que es la lengua y hoy vamos a hablar de lo que es la conversación en lengua estándar. ¿Qué es la lengua estándar? Bueno, pues la lengua estándar es una variedad ampliamente difundida y en general entendida por ¿quién? Por todos los hablantes de una lengua. Que esto se da a través de una conversación de un lenguaje hablado. O sea que la variedad de la lengua estándar conforma una lengua común que es utilitaria a todos los hablantes de una lengua y está normalizada de acuerdo a una regla que dictan cuáles son las formas correctas en cuanto al léxico y al morfosintaxis. De esta forma se pretende una cohesión y uniformidad en las lenguas utilizadas dentro de un mismo territorio, sobre todo con fines oficiales, ¿verdad? Entonces, es usada como una lengua modelo y utilizada especialmente en los campos de la formación, medios de comunicación y ámbitos oficiales y formales. Entonces, esto es la lengua estándar, ¿verdad? Es una lengua que está conformada por la forma en que hablan todos los hablantes. Está bien. La conversación de la lengua estándar pues también tiene características. ¿Y cuáles son estas características? Como un número uno, pues la primera característica es que dos o más personas requieran de la conversación, ¿verdad? Para que haya una conversación estándar. Y la número dos es que un diccionario que unifique un vocabulario y una ortografía estandarizada. Entonces, normalmente los diccionarios tienen este lenguaje estándar, ¿verdad? Otra característica es que un sistema de pronunciación estándar que es considerado como educado o adecuado por los hablantes y que se considera libre de marcadores regionales. Esa es otra característica. Y como por último, ¿verdad? Hay muchas más características, pero tomamos en cuenta solamente estas cuatro y que es el uso de la lengua en la vida pública, ¿verdad? Entonces, este lenguaje se utiliza en las vías públicas, en lo que son las, como ya había anteriormente mencionado, en lo que es la comunicación, en la educación y ahora pues como en la vida pública también, ¿verdad? Entonces estas son cuatro características de lo que es la lengua estándar. Como conversación de lengua estándar, pues existen otros tipos de lenguaje, ¿verdad? Pero vamos a tomar en cuenta lo que es el lenguaje culto y el lenguaje coloquial. Sé que muchos conocen lo que es el lenguaje culto y lo que es el lenguaje coloquial. Entonces, el lenguaje culto, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se identifica? Pues el lenguaje culto es el modo de hablar de las personas de una comunidad y su distinción por una buena formación idiomática, ¿verdad? Y también esta manera de hablar aparece en momentos y actos más o menos solemnes. ¿A qué se refiere esto? A actos cuando se requiere pues hablar en público, cuando se requiere de un público con ciertos requisitos y, y en ese momento pues se usa un lenguaje coloquial. También es la columna vertebral de la gramática literaria, ¿verdad? Sabemos que en la literatura encontramos todo tipo de lenguaje culto porque es como un requisito de la literatura. Y también el lenguaje culto no tiene un acento regional. Ahora bien, hablando de lo que es lenguaje coloquial, estamos hablando muy a lo contrario de lo que es el lenguaje culto, ¿va? ¿Dónde encontramos este lenguaje coloquial? Pues lo encontramos en el centro familiar. También es llamado lengua familiar. O sea que el lenguaje coloquial es el que utilizamos en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros padres, y etcétera, ¿verdad? Es el llamado lengua familiar. Y también es que es propio para circunstancias no formales, muy al contrario de los lenguajes cultos, ¿verdad? Que el lenguaje culto se utiliza en circunstancias formales y en este no. Este es apropiado para circunstancias no formales.
Y también pues su sintaxis es ágil y simple, ¿verdad? Porque es un lenguaje espontáneo, es como hablamos. Cuando usamos el lenguaje culto, pues tratamos de utilizar palabras que estén al contexto de lo que estamos en ese momento refiriéndolo, ¿verdad? Entonces el lenguaje coloquial es muy conocido entre nosotros porque es el lenguaje que utilizamos normalmente en nuestra familia o a diario. Esto es lo que es el lenguaje culto y el lenguaje coloquial, que está siempre en la conversación del lenguaje estándar. Dentro de la lengua estándar encontramos lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Sabemos que el lenguaje verbal es cuando se pronuncia la palabra, ¿verdad? Cuando es hablado. Y el lenguaje no verbal, que es el que utilizamos inconscientemente, que es el que es sin palabras, pero es a través de señales, gestos, movimientos corporales, señales y todo lo que uno puede de manera no hablada dar a comunicar, ¿verdad? Entonces, dentro de las conversaciones del lenguaje estándar encontramos lo que son el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Culminar nuestra clase el día de hoy con el tema la conversación en lenguaje estándar, les traje aquí un ejemplo de una misma idea a comunicar en diferentes estándares de conversación. Su estándar: fumones chocan, matan a dos. Estándar: drogadictos ocasionan accidente y dejan como resultado 2 heridos. Y super estándar: fatídico accidente ocasionado por personas en evidente estado de haber consumido estupefacientes deja como resultado 2 muertos. Entonces podemos ver en este ejemplo que las 3 oraciones contienen la misma idea. Entonces esto ha sido todo por hoy. Continuamos la siguiente clase. Creo que quedamos claros con lo que son los estándares en la conversación. Gracias por su atención y hasta mañana.